Hola estimados videoadictos, bienvenidos a otra entrada de este canal en el que vamos a ver otro retro unboxing. Y en este caso vamos a ver una consola de Sony, ya clasificada como una consola antigua. Por lo tanto vamos a hacer el retro unboxing de la PSX o PlayStation 1. Entra en el mundo de PlayStation. El realismo de la PlayStation es el poder de las imágenes de la tecnología 32 bits de Sony. Realismo es lo que sentimos al jugar a Ridge Racer o Wipeout. Es la angustia de los laberintos de Kill the Blood. Es también el vértigo de los saltos de Jumping Flash. La PlayStation 1 fue la primera consola de 32 bits de Sony. Primera consola no solo en popularizar los juegos en 3D, aunque fueran polígonos que no tienen ni punto de comparación con los que hay hoy en día, sino que también fue la primera que pudo cambiar la concepción de que los videojuegos eran para niños pequeños. Fue la primera consola que realmente sobre la que se empezaron a ver anuncios en televisión de videojuegos de esta consola, cosa que antiguamente en la época de la Super Nintendo era muy difícil de ver y estaban solo limitados pues a juegos de Mario o a juegos de Sonic. A partir de PlayStation se popularizaron lo que es los anuncios de videojuegos, y aparte empezó a esta espiral que actualmente tenemos de insostenibilidad de las empresas desarrolladoras debido a los altos costes de producción, ¿vale? Fue a partir de esta consola en la que los juegos tardaban más en hacerse, se necesitaba invertir más dinero, y evidentemente pues esto ha originado a que hoy en día las desarrolladoras con un solo juego que no les vaya bien ya entran en números rojos y quiebran, ¿vale? ¿No? Como podéis ver, es una caja muy parecida a la de la PlayStation 2, con el borde amarillo también, y bueno, tenemos el logo de PlayStation, que originariamente era este. La consola como es el primer modelo, aquel que tenía el truquillo para los juegos japoneses, y bueno, venía dentro, como pone aquí, con un demo disc, ya que esta consola se vendía sin juegos, ¿vale? Mi primer juego de esta consola fue el Battle Arena Toshinden, y después no recuerdo cuál fue el otro, pero bueno, el primero fue el Battle Arena Toshinden, y la verdad es que yo flipaba con los gráficos y la banda sonora de esta consola, ¿de acuerdo? Vamos a abrirla y ver lo que tenemos en su interior. Es de los primeros modelos. Es la consola que más conexiones tiene, permitía hacer varios truquillos más, y después también tenía un puerto de expansión. La consola se abre por la parte superior. Como podéis ver, lo primero que tenemos son los mandos. Bueno, en este caso se vendía un solo mando, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, aquí tengo otro, porque esta consola sí que tuvo mucho recorrido. Y la abrimos y tenemos pues el cartón junto con la consola y diferentes cables y diferentes cosillas. Lo primero destacable es el demo disc, ¿vale? Un disco que pues tenía pues muestras gráficas de la capacidad técnica de la PlayStation 1. Como podéis ver, los juegos de la PlayStation 1 se caracterizaban porque tenían la parte trasera, en vez de plateada y brillante, la tenían negra, lo cual hacía posible que pudiéramos ver fácilmente si tenía algún tipo de rayazo, las instrucciones y tal. Pero bueno, que esto era una muestra, ¿vale?, de lo que se podía hacer con la PlayStation 1. Cable de corriente. Como podéis ver, no tenía fuente de alimentación externa en la consola, sino que era directamente interna. Lo conectaban a la parte trasera, y después teníamos el C adaptador, que era para el cable de antena, ¿de acuerdo? Era una época en la que todavía había muchas televisiones sin ni siquiera euroconector. Entonces pues mira, teníamos el cable de antena, aquí colocábamos el cable que venía de la pared de televisión, y este lo enchufamos a la tele, y así podíamos ver la tele y tener la consola al mismo tiempo sin necesidad de cambiar los cables por detrás. Después también teníamos aquí, que no sé si se verá, a ver, vamos a ver cómo lo ponemos, así. Esto, aquí hay un botoncito que se mueve para arriba y para abajo, que pone G e I. No recuerdo si era para el tipo de formato PAL-G o para qué era, pero bueno,
Normalmente dejándolo por defecto ya con esto te funcionaba. Y ahora vamos a ver lo que realmente nos interesa. La consola, sus corchos. Las instrucciones las tengo por ahí guardadas en mi archivo de instrucciones, pero ahora mismo no puedo ubicarla donde está. Esta es la consola. Como veréis, si tenéis una PlayStation un poquito más actual, hay sutiles diferencias. En primer lugar es los nombres de los botones Open y Power, que varían, ¿vale? Aparte, me parece que en las últimas versiones ya aparecían iconos, no aparecían letras. Después teníamos el botón de Reset, ¿de acuerdo? Y bueno, esto no cambia. Las dos entradas para mandos con las Memory Card, ¿vale? La pestañita de la Memory Card. Hay que decir que en este caso vamos a abrirla. Esta consola en particular tengo que cambiar la lente, pero esta consola tenía una peculiaridad al ser el primer modelo, y es que si os fijáis, aquí hay, a ver si lo veo, este cachito de plástico. Presiona un botoncito que hay aquí abajo que le indica a la consola si hay un CD metido o no hay un CD metido, ya sea un CD de música o un CD de juegos. ¿Qué pasa con esto? Pues los primeros modelos nos permitían hacer lo que ahora se conoce como el swap, es decir, un cambio de disco para poder reproducir los discos japoneses sin necesidad de meterle chips ni nada por el estilo. Simplemente había que meter un disco original con la puertecita abierta y pues por ejemplo yo lo que tenía puesto era una bolita de papel con celo presionando este botón, ¿vale? Sí, presionándolo siempre. El inconveniente era que nunca podía cerrar la tapadera, ¿vale? Pero bueno, era un mal menor en aquellos tiempos. Entonces tú lo encendías, el disco original leía, se paraba, ¿vale? Lo cambiabas, le ponías el pirata y le dabas a reproducir y ya tenías en el juego bueno, el pirata o el NTSC, ¿vale? El único problema era que la señal que enviaba la consola a la televisión era PAL y por lo tanto lo veías en blanco y negro, pero eso se podía solucionar fácilmente usando un cable RCA que, bueno, se conectaba a un cable de multi audio vídeo, ¿vale? Lo ponías a la tele y ya la veías en color. Después tenemos que decir que aquí, como podéis ver, las conexiones son un poco distintas a las consolas más actuales. Tenemos aquí pues el enchufe de corriente y después aquí el multi AV para mejor calidad de imagen, el RCA, esta clavija pequeñita que es para lo del cable de antena, ¿ves? Este pivotito pequeñito se metía ahí y después pues teníamos también el Serial Input Output, un cable serie que realmente yo no lo he usado nunca, no sé para qué se podía usar. Por último teníamos aquí un bus de expansión con un bus con un puerto paralelo. Esto servía, esto se quitó en los modelos posteriores y servía pues para meterle un Game Genie, por ejemplo, o hacer diferentes cosas con el puerto paralelo. Bien. Por aquí abajo, como podéis ver, lo único que tenemos es las especificaciones técnicas de la consola, la respiración que está en la parte inferior, ¿vale? Exclusivamente en la parte inferior y poco más. Sí que tenemos que decir que esta consola también fue una de las primeras en tener un peso considerable, ¿vale? Por lo tanto, pues mira, es una pieza de museo hoy en día. Y también hay que decir que si algo ha pecado mucho Sony con su PlayStation y su PlayStation 2, al menos con estas dos que son las que tengo, es la calidad del lector de CDs. La calidad era malísima. Realmente, si solo ponías juegos originales, como era mi caso al principio, durante los 2 primeros años, podías reproducir cualquier juego sin problemas. A partir de los 2 años, aunque todavía no le hubieras metido ningún disco pirata, ni chip, ni nada, ya empezaban a fallar. Y estas consolas eran de las que para que funcionara el lector, en primer lugar, cuando el lector estaba cascadito un poquito, la dejábamos en vertical funcionando y se funcionaba perfectamente. Y ya cuando estaba súper cascado, pues le tenías que dar la vuelta completamente y apoyarla pues sobre un cojín o sobre la mesa o lo que fuera, ¿vale? Era la única forma de reproducir, por ejemplo, en mi caso, en la última época de vida de la consola, los discos de Final Fantasy VII, porque por algún motivo no me iban bien, ¿vale?
Por último, decir que bueno, aquí tenía un botoncito, una lucecita que se encendía de color verde cuando encendías la consola. Y bueno, se calentaba bastante, pero yo creo que no es, el calentamiento no era suficiente como para que se pudiera cascar cosillas como la lente y tal, no lo creo realmente. Solo se pueden reproducir juegos y CD de música, CD de audio, ¿vale? Bien, bueno, con esto ya habéis visto que es un poquitillo diferente. Os voy a enseñar la última versión de PlayStation, que se denominó PS1, ¿vale? Es, como podéis ver, mucho más pequeña porque la tecnología había avanzado y permitía meter toda la circuitería original en una placa más pequeña. Y como podéis ver, lo que yo decía de los iconitos, de los títulos, de los botones ya ha desaparecido. También ha desaparecido el botón de reset. Con respecto a los mandos, siguen igual. Y en este caso, si la abrimos, lo que es el sensor de puertas abiertas, en vez de encontrárnoslo aquí en una esquinita, lo encontramos aquí, ¿vale? Con esta consola también se puede hacer el swap de una forma sencilla, pero parando el lector con la mano. Es que es algo que a mí nunca me ha gustado y es algo que la primera PlayStation no había que hacer porque se paraba solo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una cosilla que a mí no me gusta. Esta consola funciona bien, la tengo solo para juegos originales y como podéis ver, lo único que tenemos atrás es esto, que es el cable de la fuente de alimentación, que es externa, ¿vale? En este caso, y el cable de multi audio vídeo para, bueno, tener una buena calidad de imagen. En esta ya, por lo menos sin adaptadores, no se puede meter ningún tipo de cable de antena ni nada. Tampoco era especialmente necesaria. Como podéis ver, pues es bastante simpática la consola esta. La respiración la sigue teniendo por abajo, pero bueno, es lo de menos. Bien, es que sepáis que estas consolas las podéis conseguir hoy en día, a lo mejor no el primer modelo. Esta en concreto es la SCPH 1002, pero tengo algún que otro modelo de PlayStation 1 y no sabría decirte cuál es ahora la primera. Pero bueno, con esto acabamos este retro unboxing. Espero que os haya gustado. Vamos a guardar esto un poquitillo y nada, decir que esta es una consola muy recomendable si no estáis muy acostumbrados a los juegos de última jornada, ya que vais a notar la diferencia. Los juegos van a ser más feos que los propios juegos de 8 y 16 bits, ya que es el 3D no es como los sprites, que la diferencia principal es el tamaño del sprite y la gama de colores que utiliza, sino que en el 3D lo que es el diseño de personajes, de la acción y tal, se ve mucho peor, ya que se usa muchos menos polígonos que en las consolas actuales. Por lo tanto, os podéis llevar un buen chasco si no habéis jugado nunca esta consola, y sí, pues a la Xbox o la Play 3 o la Play 4, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, lo recomiendo solo en el caso de que seáis fans de lo retro, que os gusten los primeros juegos de PlayStation. También tienen juegos de sprites, basados en sprites en vez de polígonos, pero son los menos. La mayoría son en polígono, ¿vale? Muy bien, pues con esto acabamos este retro unboxing. Esperamos que os haya gustado. Y bueno, si tenéis algún comentario que hacer al respecto, ya sabéis que yo siempre estoy dispuesto a escucharos y por supuesto a responderos. Dejadme un mensajito aquí debajo y apuntaros, si sois fans o os gustan estos vídeos, apuntaros a nuestro canal, suscribiros, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos.